¿Y ahora me logran ver? No. Aquí estoy. También, Ya, perfecto. Buenos días, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Mi nombre es Claribel Valverde, Clary Valverde, y conmigo van a llevar el curso de literatura, como ya han podido apreciar. ¿Sí? Ahí está en los PPTs. Así que todo lo que ustedes quieran decirme y si no tienen cómo utilizar el micrófono aquí en el chat, porque igual los voy a leer. Estoy obligada a leerlos porque siempre hay consultas y entonces vamos a hacer ese momento de consultas en el chat, ahí al costado. Por ejemplo, ahora se han comunicado Villacorta, Cochachín, Medina, Quichis, Mozo, Tarazona, ¿ya? Y muy bien, porque vamos a comunicarnos de esa manera. Así que, y también, si hay la posibilidad, porque el tiempo es corto, tenemos hasta las 8:25, si no me equivoco, vamos a, vamos a tener que correr en algunos casos, ¿sí? Pero siempre dando en detalle los puntos más importantes, eso no nos podemos olvidar, ¿ya? Todo lo que tratemos aquí de manera sintética, de manera resumida, tiene que ver con las pruebas, ¿ya? Tengo bastante tiempo aquí, así que confíen en mí y ya sé de algún modo las típicas preguntas, ¿por dónde va? ¿Por qué tema? Entonces, confíen, pero también tienen que hacer consultas por el chat. Bien, ¿qué es lo que tenemos ahora? Si no se me escucha, si no se ve bien la diapositiva, ustedes me dicen, me indican, por favor. Entonces, me decían que sí ven las diapositivas. Miren, esta primera diapositiva tiene que ver con los conceptos básicos de la literatura universal y aquí está dividido no de manera correcta, porque dice conceptos básicos, literatura universal, épica griega, y tenemos las dos más grandes epopeyas, ¿no? Ahora, la Ilíada, por ejemplo. Pero estos conceptos básicos, como no están divididos, pareciera que trata sobre la épica griega. Aquí está el contenido aún más preciso, ¿no? Cuando hablamos de conceptos básicos, se refiere a los géneros literarios. Ahí está la épica, la lírica y el género dramático, que ustedes ya han visto, que ustedes de algún modo ya han revisado, pero son los tres más importantes. Por eso cuando se refiere a conceptos básicos, necesariamente tiene que tocar estos géneros literarios, ¿ya? Este es el temario. Esto se tiene que hacer sí o sí. Que me entiendan, por favor. Tenemos que terminar con esto en tiempo récord, ¿ya? Bien, entonces, no salimos, por ejemplo, figuras literarias. Tenemos allí 6. Esas 6 las debemos saber identificar, porque en el examen vienen pequeños fragmentos en donde tú identificas, pero no son las únicas figuras literarias. Y por ahí alguien me dirá, yo conozco más, conozco 10, conozco 8, y ustedes no saben. No, lo que estamos haciendo es trabajar con el temario del examen. En el chat ustedes pueden hablar, ¿sí?, de otras figuras literarias, comparando, contrastando con estas. Pero lo cierto es que nosotros debemos trabajar estas para el examen. Cuando sepas manejar, identificar, no aplicar, identificar, entonces por ahí te puedes dedicar un poco a las demás. Pero igual te digo las que vienen. Ya. Y luego tenemos la literatura griega, la épica griega, Ilíada. Eso está básico. Eso está básico. ¿Qué tenemos entonces? Géneros literarios.
Recuerda que tienes el chat y si no se puede apreciar, me lo dices. ¿Sí? Por favor. ¿Ya? Me perdí porque ahora me veo y no veo el PPT. Ustedes lo ven, ¿no? Sí lo ven. Sí se ve. Ya. Miren lo que tienen aquí. Tienen géneros literarios. ¿Sí? Aquí dice, son categorías, son formas. Son formas. Cuando dice que se van a emplear para sistematizar, es para ordenar. A eso se refiere. Con estas formas institucionalizadas, formalizadas, lo que voy a hacer es ordenar una gran cantidad de obras literarias. Ahora, ¿quiénes hicieron esto? ¿Quién fue el primero que se le ocurrió? Tengo tanta información, ¿sí? Sócrates oralmente dejó información, Platón dejó información y tengo tanto conocimiento, pero falta clasificar, falta dividir, falta ordenar. Eso es sistematizar. Este primer trabajo lo hace Aristóteles, uno de los tres más importantes filósofos griegos. Es una tríada importante de la antigua Grecia. Está Sócrates, Platón y Aristóteles. Sí. Y Aristóteles hace este trabajo. Sistematiza, ordena la casa, ¿sí? Es como si estuviese en una farmacia, el anterior dueño, Platón, y anterior a Platón, Sócrates. Pero la casa estaba desordenada, la farmacia estaba desordenada. Y viene Aristóteles y hace este ordenamiento. Lo explico así para que se entienda. Y crea una gran obra, la poética. La poética, y basa este ordenamiento de obras literarias, de características comunes, ¿sí? En un modelo, la tragedia, la tragedia. Así que todo lo que sabemos, Aristóteles lo ha brindado mediante su obra, la poética. Y Horacio en el mundo latino toma como referencia el trabajo de Aristóteles. Horacio es poeta y también un tratadista. No vamos a decir que imita, pero toma como referencia, como hacen todas las literaturas luego, ¿sí? Al mundo griego y al gran Aristóteles. Porque el gran Aristóteles lo que hace es comportarse como un tratadista. Horacio más, porque Horacio en su obra le enseña a los nobles escritores cómo escribir, cómo escribir. Pero ya tiene las bases de Aristóteles, ya tiene las bases de Aristóteles. Por eso es que lo menciona, ¿no? Lo traigo a colación y lo explico por qué se menciona. Entonces, ese primer ordenamiento tiene que ver solo con tres géneros que yo me imagino has visto en el colegio. Sí, lo has visto. Y que según tu experiencia del curso que hayas llevado en literatura, estos géneros se han ido desagregando, ¿no? Y tienen como subespecies. Pero Aristóteles nos entrega esta primera división. Los géneros literarios se dividen en épico, lírico y dramático. Y aquí tienes sus características. Si no tienes este PPT, vas tomándole una captura, ¿no? Vas tomándole una captura. Tienes el género épico, tienes el género lírico y el género dramático. Y entonces tú tienes que centrarte en esas características, solo en estas que puedes observar aquí. Ojo, el género épico, cuentas la historia. Esta historia, ¿sí? Tiene que ser narrada. Y cuando narras una historia, tú tienes que contar el gran marco. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y al contar dónde, describes.
cuándo, espacio, lugar, tiempo. Y es épica porque hay una hazaña, porque se ensalzan nombres, pero tienes que narrar. Tiempo, espacio y describir lugares, objetos y personajes. Con el tiempo, ahora, el que está contando la historia, el que está narrando la historia, generalmente está fuera y se distancia y desde lejos cuenta la historia. Por eso es que una de las características es la objetividad. Y con eso le da una especie de verosimilitud a lo que cuenta. Se dice que, pero mi espacio, ¿no? Porque desde afuera veo esto. No estoy involucrado. Están los aedas, los que cantan la historia. Ahora, el primer punto es oral, ¿no? Porque esto no ha sido escrito. Comienza con la oralidad. Por eso canta la musa. Y ese canto, en ese canto se narra la historia. Y qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque tengo un público que puede ser el pueblo, ¿sí? Y ahí están las personas escuchándome, los pobladores, y tengo que cantar la historia. Tengo que cantar la historia. Y la oralidad lo que hace es entregarme fórmulas, repeticiones, tonos, para que el público, mi audiencia, que en un primer momento sigue el formato oral, alguien me dijo una vez, ay, Homero me gusta porque es un gran escritor. Homero no ha escrito nada. Escrito no. Esas grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea, son cantadas, narradas oralmente. Imagínense esa capacidad descriptiva, de imaginación y también de recordar los hechos. De ahí que los puedo repetir, ¿no? Los puedo variar y en la composición modificar. Bueno, objetividad entonces. El género lírico, por ejemplo, tiene que ver básicamente con la poesía. Básicamente con la poesía, el género lírico. Pero hay una diferencia. Quien está cantando, porque la lírica también empezó de esa manera, con un canto, los poetas cantaban, quien inicia la lírica muestra cómo se siente ante cualquier hecho, el enamoramiento, la muerte, el despojo, el abandono, y te dice cómo se siente. Por lo tanto, manifiesta sus emociones y es de carácter subjetivo. Por eso es que han colocado a Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Y claro que sabe, porque si ustedes han leído ese poema, hay una suerte de explicación de la naturaleza del dolor. Claro que lo sabe, claro que lo ha vivido, pero ese yo no sé es una falta de respeto. Subjetivo, subjetivo. El género dramático nace principalmente, es como el hijo chiquito de estos géneros, pero nace principalmente para ser representado, representado en un escenario. Esa es su naturaleza. Sé que hemos leído obras de teatro, tiene que ver con eso. Hemos leído en el colegio obras de teatro. ¿Se puede leer? Sí, pero el objetivo es que se represente, ¿ya? Y la persona que representa el papel, ¿sí? Que interpreta se llama actor. Algún personaje se llama actor. Y entonces en la representación, en las tablas, en el teatro, hay acciones, hay movimientos,
hay diálogo, tiene que haber diálogo, ¿no? Hay diálogo. Y para eso ha nacido el teatro, para eso nació la obra dramática, para ser representada. Usted puede decir, en el colegio me dejaron leer Romeo y Julieta. Sí, seguramente por una cuestión de evaluación, pero ahora usted me dice que necesariamente tiene que ser representado, por supuesto. Para eso nació, por eso tiene diálogos. Nació para un auditorio. Ese es el género dramático. Ese es el género dramático. Y en sus inicios tiene la tragedia, ¿no? Solo la tragedia. Y como tiene esta representación, tiene acciones, tiene movimientos, tiene personajes que encarnan, ¿sí? Algún sentido, que encarnan algún rol, entonces hay una especie de mixtura de ese carácter del género dramático. Es objetivo y subjetivo a la vez, ¿sí? Bien, entonces aquí teníamos estos tres géneros. Recuerden que habrán preguntas, así que no lo revisen todavía. Por ahí vamos, si hay tiempo, vamos a resolver algunas. Pero guíense aquí. En objetivo tenemos Don Quijote de la Mancha, carambas. En subjetivo tenemos Trilce, difícil, vaya muy alta, César Vallejo. Y Edipo Rey de Sófocles, objetivo subjetivo, ¿sí? Género dramático. Muy bien, muy bien. Entonces, ya saben, ya saben, nos guiamos también de esos pequeños detalles, de esas imágenes. Conceptos básicos, figuras literarias, conceptos básicos. Esto también lo encontramos en la poética de Aristóteles. Inmediatamente pensamos en Aristóteles y su gran trabajo de recopilación y ordenamiento, organización. A ver, ¿me han escrito algo o no? Nada. Ya, está bien, está bien. Si está claro, no hay problema, no hay problema, ¿ya? Solo que ya no los veo, pero entiendo que están. ¡Ay, aquí están! Se me pierde. Ya, sí. No, no hay preguntas, no hay consultas. Sí, rápidamente tenemos que ir entonces, por favor, a conceptos básicos de las figuras literarias. Ya teníamos entonces, repito, usted puede decir en este momento, ah, no, pero miren, aquí me falta, ¿no? Porque mi profesora del épico desagregó, del lírico también, del dramático. Esto es lo que entregó Aristóteles. Y sí se puede desagregar, si hay subespecies, especies, pero eso es con el tiempo, porque con el tiempo hay un desarrollo, hay una evolución. Pero estos son los troncos, estas son las bases. No puedes olvidar las bases, las columnas. Ahora vamos a los conceptos básicos de las figuras literarias. En primer lugar, ¿qué son esto de las figuras literarias? Porque ya había ordenado, sí, en géneros. Y ahora, bueno, lo que pasa es de que cada autor, a pesar de que puede tener en común un formato para, para las obras, y estas pueden ser una constante. Lo que pasa es que también existen recursos que se repiten a lo largo de las obras. Y estos recursos lo utilizan los autores, los escritores, para ensalzar e intensificar su lenguaje, su expresión, su expresión. Y y estas figuras que finalmente son como herramientas, como recursos, forman parte del estilo. A partir de que un autor comienza a utilizar una serie de recursos de manera constante, es que uno dice, ah, este es su giro lingüístico, ¿no? Ese es su estilo, porque al inicio, al inicio podemos estar frente a un autor que no logras reconocer, ¿no? Que no logras reconocer una constante, porque el estilo tiene que ver con una constante. Por ejemplo, nosotros somos capaces de reconocer
el estilo de Vallejo. Vallejo es reconocible, ¿no? Su brevedad, pero su brevedad tan pesada, con tan poco dice mucho, también las metáforas que utiliza, cero adjetivos, siempre la palabra concisa. Entonces, esta forma, este estilo se tiene que repetir, ¿no? Se tiene que repetir, ser parte de una constante para decir, ah, ya soy capaz de reconocer a Vallejo. Y ese estilo no se tiene que parecer a otro, porque entonces sería copia. Por ejemplo, somos capaces, los que hemos leído a Borges, de reconocer su estilo. Este es Borges, un tanto enrevesado, siempre con referencias filosóficas, matemáticas, científicas, históricas. Ese es Borges. Somos capaces de reconocer Eguren. Y es fácil porque es el único que bebió del simbolismo, pero así, contundente, ¿no? Porque también está Chocano, pero Chocano es más parnasiano que simbolista. ¿Ven? Tenemos estos recursos que nos hacen reconocer a los autores. Vamos a ver la metáfora de dos formas. Vamos a reconocer la metáfora de dos formas, porque la metáfora es sustitución, sustitución. A secas es sustitución, pero yo voy a cambiar las figuras para sustituir, porque entonces no sería metáfora. Hay un tipo de A es B y hay otro tipo de A en lugar de B. Ahora, no siempre será es, también puede ser son. Cuidado con el verbo. Nuestras vidas son los ríos. A es B. Tus dientes son perlas. Cuando digo tus dientes son perlas, yo hago una referencia de una característica de esos dientes. ¿Cuál es? Pueden escribir en el chat. ¿Cuál es la referencia característica que hago de los dientes cuando digo tus dientes son perlas? ¿A qué me refiero? Ay, se han ido a tomar desayuno y me han dejado sola. Mm, ¿Por qué? Que son brillantes. Que son blancos y brillantes. Así es, ¿no? Al color, no al costo, ¿no? Al color, al color. ¿Por qué voy a esto? Porque a veces dicen, ah, no, yo también soy poeta y utilizo metáforas. Y las metáforas tienen una lógica también. Las metáforas tienen una lógica. Y bueno, ese es en un primer momento. De este tipo de A es B encontramos bastante en el Quijote. El Quijote cuando describe a Dulcinea, wow, el Quijote, un gran conocedor de la belleza femenina, ¿no? Y tiene metáforas de este tipo cuando describe la belleza de Dulcinea. Y luego tenemos A en lugar de B. Quiere decir que hay una colocación, ya no una igualación. La noche ha prendido sus claros diamantes. ¿Qué significa? ¿A quién quité para colocar diamantes? A las Estrellas. 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 Así es, estrellas. La noche ha prendido sus claras estrellas, pero eso ya no sería poesía. Eso ya no sería poesía. Entonces, colocamos para darle realce a nuestro lenguaje, impresionar con nuestro lenguaje, eso lo hacen los poetas, por supuesto, la noche ha prendido sus claros diamantes.
Eso es poesía. Eso es poesía. Entonces, usted lo que va a hacer no es ponerse a practicar a ver si me sale una de este tipo, sino que va a identificar en las preguntas, va a identificar siempre tranquilamente, si les dejan una estrofa, ¿sí? Entonces usted dice, a ver aquí qué tengo. Ah, por supuesto, ¿no? Voy a fijarme si, qué tipo es. Ya, en definitiva, es metáfora y qué tipo, ¿no? A está en vez de B o A es B. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque si ya reconocimos metáfora, ya tenemos el 90% del trabajo. Hay otro que está muy fácil, otro recurso, otra figura, la repetición, anáfora. Entonces, cuando tú escuchas metáfora, inmediatamente enlazas con sustitución. Anáfora, repetición. Ya, no hay que vuelta que darle con este recurso y que se equivocan mucho los estudiantes. Yo no sé por qué. Dan brincos y el suelo está parejo. Yo tengo mis metáforas. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Repetición siempre en la primera parte, al inicio del verso o al inicio de la oración. Nada más. Eso es anáfora. El fuego encenderá la noche. El fuego, ¿sí? Se esconde en la luna. ¿Dónde están las repeticiones? Al inicio, siempre al inicio. Y no me hagas la pregunta, por favor, profesora, ¿y si está al final? Ya házmela, porque siempre me la hace. Si está al final no es metáfora, no es anáfora, pues, ¿no? Tiene que estar al inicio. El fuego encenderá la noche, punto, seguido el fuego se esconde en la luna. Está al inicio de la oración, al inicio de los versos, siempre. ¿Correcto? Está fácil, ¿no? Ahora puede ser una palabra, puede ser una expresión, pero está al inicio y se repite. Hay una constante. El epíteto. Muchos me decían, es el adjetivo. Ya lo tenemos, profesor. Pero el adjetivo está fácil. Bueno, cuidado porque sí, es un adjetivo que es una cualidad, ¿no? Pero, a ver, este epíteto, este adjetivo, debe ser una cualidad inherente también, inherente, propia de ese sustantivo, propia. Por ejemplo, lo que hacían los, los cantores, ¿sí? Homero, vamos a decir, aunque se duda de su existencia también, lo cierto es que utilizaba epítetos. ¿Por qué? Para recordar en el canto. Odiseo, el astuto Odiseo. No es cualquier epíteto. Odiseo, sí, se caracteriza por su inteligencia. Apolo, el que hiere de lejos. Un gran hacedor de armas, pero además utiliza muy bien las armas. Ese epíteto le pertenece a Apolo, ese epíteto a Odiseo. El encendido fuego. Y usted puede decir, eso me resulta redundante, pero es su principal componente, el encendido fuego. Aquiles, el de los pies ligeros. ¿Por qué le decían el de los pies ligeros? Solo a él. No es Odiseo, el de los pies ligeros. No, el epíteto le corresponde. Esa cualidad le corresponde solo a Aquiles. Era rápido. La sagrada Troya. Sacra. Ella sola. Y recordemos que es el gran marco de dos epopeyas importantes, ¿no? Las epopeyas homéricas tienen como marco la guerra de Troya.
Ese es el gran marco de ambas epopeyas. Después vamos a ver cuál es el sentido político y social de estas creaciones. La creación literaria no es ingenua, ¿ya? Y lo vamos a decir bajito para que nadie nos escuche. Bien, entonces ese es el epíteto. La oscura noche. Pero ese epíteto le pertenece. No es el oscuro día, es la oscura noche. Eso de encendido fuego, oscura noche, es muy de Garcilaso. ¿Ya? Entonces, recuerda que sí, que es una característica que enfatiza, que ensalza, que realza, pero una cualidad inherente, propia, propia. Vamos con el hipérbaton. Uy, el hipérbaton. Tenemos hasta las 8:25, eso me preocupa, por favor. Sí, tenemos alteración del orden en el hipérbaton. Mira, lo que pasa es que lo que tenemos es, lo que hace el autor es, no voy a escribir la oración de modo convencional, sino que el circunstancial lo voy a colocar adelante. Sí, entonces tenemos una variación de la sintaxis, porque la sintaxis es el ordenamiento de la sintaxis convencional de la oración, del modo tradicional en cómo dar la oración. Sujeto, verbo, predicado. Pero esta vez puede ir el verbo incluso adelante y al final el sujeto. Pero es poesía. Ahora, el hipérbato tiene una confección especial. No muchos se han arriesgado, ¿no? Tenemos a Gran Góngora, que podría ser aquel que usó y abusó del hipérbato. Y también tenemos a Bécquer, miren aquí, a Bécquer. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Esto es hipérbato, ¿ve? Comienza con el verbo, ¿sí? Las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Cuál sería el orden convencional? Y por supuesto, ya no estaríamos frente a un poema. Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Y eso definitivamente ya no es Bécquer, ni poesía. ¿Ven? Eso es lo convencional. Eso hacen los comunes, los seres comunes y silvestres, los mortales. Los inmortales escriben, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Marchitará la rosa el viento helado. Común y silvestre, el viento helado marchitará la rosa. Ahí está. ¿Se entiende lo del hipérbato? Muchos lo confunden con la hipérbole, no sé por qué. Aquí tenemos la hipérbole, que es la exageración, la exageración. Oh, más dura que mármol a mis quejas. Oh, más dura que mármol a mis quejas. Eso dice Salicio cuando cuenta sus penas. ¿Sí? Este pastor, los pastores, ¿no? Salicio y Nemoroso, y Salicio dice, oh, Galatea, eres más dura que mármol a mis quejas. ¿Y qué está hablando en esa exageración? Más dura que mármol. Pero ¿qué es lo que tiene más dura que un mármol, Galatea? Su indiferencia. ¿Cómo le duele esta indiferencia? ¿Y qué diría Quevedo cuando pelearse con Quevedo era terrible? Quevedo tiene un encontrón con un médico y este médico tenía la nariz prominente. Y Quevedo escribía pues poesías en tono festivo para burlarse con mucho sarcasmo de sus enemigos. Y escribió este verso. Érase un hombre a una nariz pegada.
Imagínense la dimensión de esa nariz para que el hombre esté pegado a la nariz, ¿no? Increíble, qué fino. Érase un hombre a una nariz pegada. Óyeme donde estés. Por esta herida no sale solo sangre, me salgo yo. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! En todas hay exageración, ¿ve? Hay un desborde. No es verdad, pero hay una exageración, ¿sí? Y para exagerar, intensifico la forma, el tamaño, ¿sí? De ese sentir, de lo que veo, de mi percepción. Está intensificada, exagerada, deformada. Eso es la hipérbole. Y vamos a que, ¿quién utiliza hipérbole en casa? Mamá. Mamá te dice, te lo dije 1000 veces. Y no fueron 1000, fueron 2, 3, pero bueno, ya 1000, ¿no? O cuando te deja la enamorada, no sé si les ha pasado ya, han sufrido de amor, ustedes tan peques, y ustedes creen que se van a morir. Y le dicen, ¿no? Le dicen a la tóxica, si te vas, me muero. Y no es verdad, pero sientes que te ahogas, ¿no? Si se va, como si se llevara el aire, ¿no? Ahí está. Pero no va a pasar nada, no te preocupes. Pero ahí está, es un sentimiento exagerado y lo dices. Vamos con símil. Sí. ¿Cuál es la diferencia con la metáfora? Primero que en la metáfora hay una sustitución y en el símil hay una semejanza. Profesora, yo sigo viendo lo mismo. Cuidado. En el símil lo que va a pasar es que se van a utilizar expresiones de semejanza, ¿ya? Allí tú tienes en rojo. Comen naranjas, cambian besos, como las olas cambian sus espumas. ¡Wow! Fuerte, ¿ah? Fuerte, fuerte, porque nos imaginamos ahí a la gente, ¿no? Haciendo, ya saben ustedes, cositas. Entonces, besos, pues besos, besos. Pero tenemos la expresión como, como. Entonces hay allí una expresión que me va a ayudar. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma. Ese te pareces es una expresión de semejanza. Y te pareces a la palabra melancolía. Te pareces, igual a, tal cual, como. Son expresiones de semejanza que comparan. Y el símil necesita eso, no la sustitución. Necesita estas expresiones. No lo olvides, por favor. El símil necesita estas expresiones. Como, te pareces, tal cual, igual a. Necesita estas expresiones para ser calificada como símil, ¿correcto? Hasta aquí hay alguna consulta, pero rapidito, por favor, porque tenemos que ir ya a la literatura griega, a la literatura griega. ¿No hay? Ya, después le escriben también, ¿ya? La escriben. Vamos entonces a la literatura griega. Los griegos que lo han pensado todo, ¿sí? Y que han ejercido pues una extraordinaria influencia en la literatura occidental, son nuestros mayores referentes y la tradición literaria ha sido la hija de este carácter formativo que tiene la literatura griega, ¿no? Eh, la literatura griega, la antigua, ha originado también instituciones sociales, culturales. Esa es la importancia, la épica, la lírica, la dramática, la filosofía, la prosa. Y vamos a seguir, ¿no? Si desagregamos la prosa histórica, la prosa retórica, todas estas se deben y beben de la literatura griega. La calidad de su formación, o sea, incluso los ejemplos, ese contenido problemático de la filosofía, eso viene de los griegos.
los temas fundamentales de la existencia, aunque ahora les parezca que lo más fundamental es lo digital, pero esa existencia humana, individual y social ha sido pensada por los griegos también. Ellos son los verdaderos modelos. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Imitarlos, refundirlos, retomarlos. Sí. Y hoy lo que tenemos de esa literatura, que es una literatura originaria, formativa, universal, ¿sí? Tenemos inevitablemente siempre que regresar a los antiguos escritores y teóricos de Grecia. Ese es el regreso. Retomamos. Y nos encontramos con la épica griega. Homero, siglo VIII antes de Cristo. Ahí está. La Ilíada, una de las epopeyas más importantes. De Homero se ha dicho mucho y también se ha querido, pues, desmitificar la figura de Homero, ¿no? Eh, Miren, yo solo les digo algo. Sin Homero, la literatura griega se viene abajo, hasta el subsuelo, hasta el núcleo de la tierra. Y Homero se dice que vivió en una época en que la poesía se transmitía de manera oral. Eso lo dije al inicio. La oralidad es importante. Y la Ilíada y la Odisea fueron compuestas, pero no te imagines a Homero sentado escribiendo, por favor, con su lapicero, ¿ya? Fueron compuestas recogiendo trozos de estos relatos antiguos. Y los antiguos poetas eran los aedos y los rapsodas. Los rapsodas, ¿sí? ¿Y ellos qué hacían? Recitaban por toda Grecia, por toda Grecia. Pero había pues un cálculo político, les digo, ¿no? Porque qué cosas recitaban, tenían que celebrar. Tú no vas a recitar, no vas a ensalzar una época de crisis, porque necesitas un discurso para el pueblo. Entonces, ¿qué se celebraba? ¿Qué celebraban los aedos y los rapsodas? Esa época heroica. ¿Cuál? Profesora, ¿cuál? La guerra de Troya. Y claro, habían otros mitos porque hay una gran galería. Entonces, estas epopeyas, que son las más grandes, las epopeyas homéricas, ¿sí? De la antigüedad clásica, tienen ambas como fondo común. Les dije también hace un momento, cuando estaba hablando de las figuras, como fondo común, la guerra de Troya. Cuando digo fondo común, es tal cual un fondo, un marco, un marco. Cuando tú comienzas un diálogo, una conversación, tienes que presentar el fondo de la historia. ¿Cuál es el marco? Cuando te dice, por ejemplo, tu amiga, cuando están hablando y te dice, contexto, contexto, contexto es la guerra de Troya. Ese es el gran contexto. Entonces, los personajes que ellos ensalzan pertenecen a un mundo aristocrático, a un mundo señorial, son guerreros, son reyes, no son esclavos. Y ese es un ideal del pasado. Y ese es un cuadro ideal. Podemos sacar algunas conclusiones de cómo fue la vida griega, de cómo era la sociedad de los griegos en esa época heroica, ¿no? En qué creían, cuáles eran sus pasiones, ¿sí? Cuán violentos eran, qué entendían por belleza, por triunfo. Ahí está. Si vamos a los rasgos formales rápidamente, los rasgos formales de estas epopeyas, ¿sí? Ambas siguen la moda de los aedos y los rapsodas. Constan de 24 cantos o rapsodias, 24 cantos. Y en métricas tenemos los hexámetros, 6 divisiones, ¿sí? 24 rapsodias y divisiones de los versos, ¿sí? En 6 pies, 6 pies.
Y la figura literaria, te dije también hace un momento, la figura literaria predominante era el epíteto. ¿Por qué? Porque tenían que recordar lo que estaban comentando, lo que contaban. Sí. Entonces, para recordar como fórmula es que utilizaban el epíteto. Hay que colocarle una característica especial propia, inherente de ese personaje, ¿sí? Para no olvidarlo. Porque recorrían pueblos, eran invitados a celebraciones, festejos, fiestas, grandes banquetes. Y la historia era extensa y había que recordar una serie de personajes y para eso me servían los epítetos. Argumento de la Ilíada. Argumento de la Ilíada. ¿Cómo se resume la Ilíada? Aquí está súper resumido, ¿no? Siempre se nos dice que el tema principal de la Ilíada es la cólera de Aquiles y las consecuencias de esa cólera. ¿Pero para quién? Para el ejército aqueo, que tú lo vas a tomar en el sentido de, sí, griego, ¿no? La cólera de Aquiles y estas conclusiones, consecuencias funestas. Pero ¿por qué se molesta? ¿Por qué tiene cólera Aquiles? Que Aquiles es el personaje que detona toda esta situación, eh, digamos, fatal para el ejército griego, ¿no? Porque hay otros temas. La guerra, la muerte de los compañeros de Aquiles, y el amor a la patria, por supuesto, porque esto también está allí dentro de la Ilíada. Entonces, este protagonista central, que es Aquiles, de esta epopeya, es el héroe, ¿no? Se molesta con su jefe Agamenón. Ahí ustedes dice Agamenón despoja a Aquiles de su esclava Briseida y esto constituye el motivo de la cólera. Claro, Aquiles tiene una esclava, pero como Agamenón es el jefe, la toma. La toma eh, y Aquiles se enoja. Vamos a decir que dispone Agamenón de Briseida. Y la cólera de Aquiles por este hecho, que él considera pues injusto, hace que él tenga que abandonar el campo de batalla. Y es el mejor de los guerreros, entonces esto va, si se va el mejor de tus guerreros del campo de batalla, lo que tienes como resultado es que hay terribles pérdidas. Recuerden que es ya el 10º año de esa guerra contra Troya, que ustedes van a encontrar que le dicen Ilión, también es. Ilión es Troya. Y los compañeros, porque ya la guerra tiene ya consecuencias incalculables, van a rogarle a Aquiles. Aquiles, por favor, regresa al campo de batalla. Pero Aquiles persiste en esa actitud, ¿no? Y se excede ya, se excede. Se excede y Patroclo, que es el amigo amado, querido de Aquiles, le dice, bueno, yo puedo ir y te pido permiso para ayudar a mis amigos, los griegos, los aqueos, y quiero que me prestes tus armas. ¿Puedo llevar tus armas, Aquiles? Y Aquiles le dice que sí. Total que Héctor, que es el héroe máximo de los teucros, que tú vas a encontrar con ese término teucros, pero es troyanos, ¿ya? Héctor es el líder máximo, el guerrero máximo. Bueno, da muerte a Patroclo. Ah, no, esto va a herir profundamente a Aquiles, ¿sí? Y lo va a motivar a regresar, pero para vengarse de Héctor. Y Héctor no le va a correr a Aquiles y se va a enfrentar.
pero a Héctor sus padres le dan consejos y le dicen, no, por favor, Aquiles está movido por un sentimiento de venganza, no vayas. Príamo, su padre, su madre Hécuba, le dicen, no vayas, Héctor, por favor. Y Héctor, a pesar de los consejos, se enfrenta a Aquiles. ¿Y cuál es el resultado? Que Héctor termina derrotado, muerto. Pero Aquiles va a hacer algo más y ahí es donde ya Aquiles no me gusta como héroe. Lo que hace es destrozar el cuerpo, ¿no? Porque aquí dice, Aquiles vence a Héctor y humilla su cadáver. Ya lo mataste. Ya vengaste, sí, la muerte de tu compañero. Sin embargo, lo que voy a hacer es con una carreta amarrar el cuerpo y destrozarlo. ¿Y qué hace Príamo, el padre de Héctor? Le ruega por favor que deje de hacer eso, que le entregue el cuerpo para el rito fúnebre de su hijo. Después de muchos ruegos por parte del anciano Príamo, es que entrega el cadáver, pero ya un cadáver destrozado. Y ese no es el talante, el ánimo de un héroe, ¿no? De un héroe. No, no puede ser. Bueno, ya luego se celebran los funerales de Héctor en Troya y es así como termina la Ilíada, ¿no? Y aquí ya lo hemos visto, el tema central, también les hablé sobre esto y aquí tienen ustedes una especie de fragmento. Dice, canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles. Pélida por su padre, ¿no? Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos, a los griegos, y precipitó al Hades muchas a la muerte, muchas almas valerosas de héroes, y cuidado porque ellos no entienden muerte como nosotros, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, que es el que lidera a los dioses del Olimpo. Miren aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, la verdad es que al la venganza, la cólera de Aquiles tiene un destino que está unido también a la muerte de Héctor, que es el principal eh, guerrero de los troyanos. El destino, y lo vamos a ver en la siguiente sesión, el destino es pieza fundamental y clave, junto con el oráculo para los griegos, ¿sí? El destino está escrito, el oráculo no se equivoca, así que los héroes solo tienen que estar a la altura de su destino, pero no pueden escapar de este destino. No pueden. ¿Recuerdan lo que intentó hacer Edipo? No pudo. Regresó a su destino. Y aquí también, Aquiles podía intentar sacarle la vuelta a ese destino que está escrito, pero no lo hizo, no lo hizo. Y el destino era una fuerza importante para los griegos, determinante también. Pero vamos a ver quién en la literatura logra escapar y cambiar esa fuerza. Para Homero, la vida es una lucha constante. Bueno, eso no lo sabemos, es una interpretación, ¿no? Por medio de la cual el sujeto alcanza su mayor dignidad. No, lo que pasa es que el héroe tiene que estar a la altura de ese destino. Y aquí están las claves. No sé si lo logran ver, por favor, porque creo que ya venció mi tiempo. ¿Sí se ve? Jóvenes, por favor, háblenme. Ya, sí, 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 sí. Ya, perfecto. Cuídense mucho. Muchas gracias. Miss, Sí, ¿puede me he imaginado retroceder que estaban. un toque la Hola, dime. diapositiva? ¿Puede ¿Las retroceder un toque la diapositivas? diapositiva? Sí, para tomarle captura. Ya, ¿qué número quieres? Ah, la 22. Ya. Ahí está. Gracias. ¿Ya? ¿Quién más? Yo estoy aquí para que ustedes tomen las fotitos. Esta es Por importante. favor. ¿Cuál?
¿Esta? El 20. El 20. Al Muchas 20. gracias. Esa, muy bien. Si no pueden utilizar el audio, me indican, por favor, mediante el chat. Bien, 8:26, muchas gracias. Cuídense, cuídense. Gracias a los que han escrito también en el chat y sus preguntas. ¿Ya? ¿Alzaron la manito? No. Ya, gracias a ustedes, son lo máximo. Hay alguien que está alzando la manito. Dime, escribe, por favor. Ya, son talentosos, lo máximo. Muchas gracias. Cuídense y nos vemos, ¿sí? Y vamos, vayan al chat también, al chat, ¿sí? Si tienen alguna consultita. Nos vemos, cuídense, ¿sí? Tomen desayuno.